Ya. Bien. En el desarrollo entonces del ejercicio que estamos, de los ejercicios que estamos viendo en la parte ya del repaso, trabajo, potencia, energía. A ver, me dice, identifica verdadero o falso según corresponde. Nos dice aquí, el trabajo que realiza una fuerza perpendicular al desplazamiento es nulo. A ver, el trabajo que realiza una fuerza perpendicular al desplazamiento es nulo. Si de pronto tenemos que se encuentra sobre una superficie y está siendo desplazado debido a una fuerza F, Entonces, el desplazamiento, por ejemplo, viene a ser hacia la derecha, Tenemos por aquí al desplazamiento. Necesariamente, para que exista trabajo, la fuerza debe ser paralela al desplazamiento. Caso contrario, no hay desarrollo de trabajo. Entonces, esta fuerza estaría desarrollando trabajo. Pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una fuerza perpendicular, por ejemplo, en este desplazamiento tendríamos al peso, por ejemplo, al peso. Como podemos ver, el peso viene a ser perpendicular al desplazamiento. Entonces, el trabajo que desarrolla el peso, que es una fuerza perpendicular, es igual a 0, ¿ya? Toda fuerza perpendicular desarrolla un trabajo nulo. Entonces, en el primer enunciado que nos dice, el trabajo que realiza una fuerza perpendicular al desplazamiento es nulo, verdadero. Es nulo. 2. El trabajo realizado sobre un cuerpo puede ser 0 y el cuerpo puede estar en movimiento. A ver, ¿cómo analizaríamos esta segunda parte? El trabajo realizado sobre un cuerpo puede ser 0 y el cuerpo puede estar en movimiento. Claro que sí. Vamos a ver aquí la justificación de por qué sí podría darse esta situación. Tenemos una superficie sobre la cual está moviéndose, está viajando, por ejemplo, un móvil. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a analizar, a ver. Este móvil se está desplazando, por ejemplo, hacia la derecha, con una velocidad constante. Y suponiendo que la superficie sea rugosa. Entonces, este móvil se mueve hacia la derecha debido a una fuerza F. Pero la superficie que es rugosa se opone al movimiento con una fuerza de rozamiento. Bajo estas condiciones podríamos decir que la fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Ya? Entonces, el trabajo desarrollado por la fuerza F va hacia la derecha, positivo. El trabajo de la fuerza de rozamiento, que va a la izquierda, es negativo. Si estos son iguales,
Si estos son iguales, entonces el trabajo, llamado trabajo neto, va a ser igual a 0. Entonces, mira, el trabajo neto es 0, pero sin embargo el bloque o la masa o la partícula está en movimiento. Entonces, la proposición es verdadera. Tercera proposición. El trabajo realizado por el peso tiene valor negativo siempre. A ver. ¿Qué pasa si un bloque o una masa la dejamos caer de una determinada altura? Ese objeto comienza a descender y comienza a caer debido a su peso. Debido a su peso. El peso es hacia abajo. Sin embargo, el desplazamiento también tiene el mismo sentido que el peso. Entonces, en este caso, podríamos decir que el trabajo del peso es positivo. Muy bien. Entonces, el trabajo realizado por el peso tiene valor negativo siempre. A ver, en este caso es positivo porque tiene la misma dirección del desplazamiento. ¿Cuándo sería negativo? Cuando el cuerpo o el móvil está subiendo. Sube. Entonces, el desplazamiento es hacia arriba. El desplazamiento es hacia arriba. Sin embargo, el peso es hacia abajo. Sin embargo, el peso es hacia abajo. Entonces, si este es el caso, el trabajo del peso se opone al movimiento, al desplazamiento. Entonces, va a ser negativo. Negativo. Entonces, la última proposición, ¿tiene valor negativo siempre? No siempre. No siempre. Falso. ¿Ya? Falso. Bien, algunos ya estudiantes habían deducido esa respuesta y vamos bien. A ver, ejercicio número 2. Para determinar el trabajo neto hasta que el cuerpo se detenga, tenemos dos datos. La velocidad 10 metros por segundo y la masa 2 kilogramos. A ver, 1 es suficiente, 2 es suficiente, 1 y 2 son necesarios, 1 o 2 es necesario o ninguno de los datos que nos dan es necesario. A ver, para determinar el trabajo neto hasta que el cuerpo se detenga. Vamos a ver. Nos dice que este cuerpo en algún punto de su trayectoria se detiene. Se detiene. Entonces mencionemos la rapidez final igual a 0. ¿Ya? Se detiene. ¿Y por qué se detiene? Porque la superficie viene a ser rugosa. Allí nos dice que existe un coeficiente de fricción. Entonces habrá una fuerza de rozamiento. De rozamiento. Bien. Tendríamos aquí, para esta masa, el peso. El peso vertical hacia abajo. Vamos a poner peso, masa, gravedad,
y la reacción normal. Igual a masa a gravedad. Entonces, para que dice que determinar este trabajo neto, a ver, tenemos un desplazamiento también horizontal. Horizontalmente también se ha desplazado una distancia. Un desplazamiento. Una distancia recorrida. A su vez, un tiempo que este móvil tarda en detenerse. Entonces, el trabajo neto, a ver, trabajo neto ¿a qué va a ser igual? Al trabajo del peso más el trabajo de la reacción normal más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Este sería el trabajo neto. ¿Ya? Pero a ver, el trabajo neto, la normal y la fuerza, la fuerza gravitatoria, o sea, el peso, son perpendiculares, entonces va a ser cero. Entonces el trabajo neto simplemente va a ser el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento. Entonces, bajo esta premisa, analicemos a ver. Hasta que el cuerpo se detenga, tengo velocidad final cero. A ver. Velocidad final cero va a ser igual a velocidad inicial v. Vamos a poner al cuadrado, ¿ya? Al cuadrado menos, porque se está deteniendo, 2 veces aceleración por la distancia. Entonces, v al cuadrado va a ser igual a 2 veces aceleración por la distancia. Ya sabes cuánto es la distancia, o sea, distancia d. ¿Ya? Segundo punto. La fuerza resultante, que en este caso sería la fuerza de rozamiento, es la única fuerza horizontal que existe, va a ser igual a la masa multiplicada por la aceleración. Entonces, yo tendría que despejar aquí la aceleración. Sería la fuerza resultante entre la masa. Entre la masa. ¿Ya? Fuerza resultante entre masa. Muy bien. Esta aceleración ya la podríamos calcular o podríamos reemplazar en el primer dato. Ahora, como nuestro tema es trabajo y energía, la energía cinética final, o sea, nosotros decimos lo siguiente, el trabajo neto viene a ser la variación de la energía cinética. Mira, tenemos 3 herramientas. Sería energía cinética final menos la energía cinética inicial. ¿Cuánto es la energía cinética final? 0, porque el móvil se detiene. Entonces el trabajo neto, energía cinética inicial, a ver, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, v al cuadrado. Si yo empleo la ecuación número 1, a ver, para hallar el trabajo neto, la primera ecuación, menos 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Velocidad al cuadrado es 2 veces aceleración por distancia. Trabajo neto, tendríamos 1/2 por 2, ya simplificamos. Me quedaría la masa por la aceleración,
que sería la fuerza de rozamiento entre masa multiplicada por la distancia. Masa y masa podríamos simplificar. Entonces, tendría solamente la fuerza de rozamiento. ¿Ya? La fuerza de rozamiento. Ahora, la fuerza de rozamiento, en este caso, ¿cuánto viene a ser la fuerza de rozamiento? A ver. La fuerza de rozamiento va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el coeficiente de rozamiento me dice que es 0 y sería la única fuerza que tendría que detener este cuerpo. Entonces, ¿cuánto va a ser igual el trabajo neto? 0. El trabajo neto va a ser igual entonces a 0. Entonces, ¿cuántos datos necesito? No necesito ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque la superficie dice que viene a ser en todo caso lisa. Entonces, para determinar el trabajo neto, no necesito la velocidad, no necesito la masa. ¿Ve? ¿Por qué? Porque es simplemente cinemática, descripción del movimiento. Entonces, esto es lo que estaríamos teniendo entonces aquí. Ninguno de los datos es necesario. Porque obviamente que el trabajo neto nos va a salir igual a 0. Ahora, si la superficie fuese rugosa, y yo tenga, por ejemplo, un coeficiente de rozamiento diferente de 0, entonces si tuviera un coeficiente de rozamiento diferente de 0, o sea, la superficie presentaría fuerza de rozamiento. En ese caso, sí necesitaría la masa. Necesitaríamos la masa. ¿Ya? Porque con la masa voy a determinar el peso y con el peso tendría la normal. ¿Ya? Pero no solamente va a quedar allí, porque solamente determinaría la normal, pero me faltaría el coeficiente de fricción, necesitaría más datos. Entonces, voy a tener que recurrir a lo primero, necesitaría la primera ecuación y la segunda. Los dos necesitarían, ¿ya? Entonces, para la determinación del trabajo neto. Entonces, ahí está. Entonces, ahí tenemos que la superficie viene a ser rugosa. A ver aquí, en el ejercicio número 3, me dice desde A hasta B. El trabajo neto sobre el collarín de 0,2 kilogramos es 6,6 joules. Si la fuerza F es constante, determine su módulo. Determine su módulo. A ver, vamos aquí. El trabajo neto me dice desde A hasta B. Tenemos una información entonces aquí. El trabajo neto de A hasta B es 6,6. 6,6 joules. Bien, quiere decir que ese bloque está bajando, está descendiendo. Ahora, no hay fricción, las superficies son lisas. A ver, la fuerza F que tenemos aquí la vamos a descomponer en dos vectores. Muy bien, tendríamos entonces las dos componentes de la fuerza F. Dos componentes rectangulares.
rectangulares. ¿Ya? Entonces tenemos el triángulo notable de 16 grados. ¿Cuál es la relación de los lados en un triángulo de 16? 7K, 24K y la fuerza F sería 25K. Entonces la componente que va hacia arriba sería 7K. ¿Ya? 7K. Esa componente es la que vamos a utilizar. Bien. ¿Qué otra fuerza más está presente aquí? ¿Por qué el bloque desciende? Porque tiene peso. El peso es vertical hacia abajo. Dice que el collarín es 0,2 kilogramos. El peso sería 2 newtons. Peso 2 newtons. ¿Ya? Muy bien. Las distancias respectivas, a ver, distancias. En el triángulo de 37 tienes 0,4, 0,3 y la distancia de A B sería 0,5. Entonces tenemos la distancia vertical y la distancia horizontal. Bien. Entonces, a ver. Comencemos. Utilizando las fuerzas que solamente son horizontales. Las fuerzas horizontales. Las fuerzas horizontales. En la horizontal. A ver. Sería el trabajo horizontal. Sería la fuerza horizontal. ¿Cuánto es la fuerza horizontal? 24K. 24K. Multiplicado por la distancia horizontal. 0,4. Es el trabajo de la fuerza 24. ¿Ya? De la fuerza 24. Ahora, en la vertical, tenemos, a ver, ¿cuánto sería el trabajo? Sería 7K multiplicado por la distancia paralela, sería 0,3. Pero ojo, estos 7K es negativo. ¿Por qué razón? Porque los 7K va hacia arriba, sin embargo el bloque está descendiendo. ¿Ya? Más la otra fuerza sería 2 por 0,3. Necesito el trabajo neto, y el trabajo neto viene a ser, me dice 6,6. 6,6. Tendría que sumar todos estos valores. Tendría que sumarlos. 4, ordenamos a ver, por 24K, menos 0,3 por 7K, más 2 multiplicado por 0,3. Resolviendo esta ecuación voy a obtener el valor de K. Y si ya conozco K, ya podríamos saber cuánto vale la fuerza F, porque la fuerza F es de 25K. La fuerza F es 25K. Entonces, ahí está. ¿Cuánto sería la respuesta entonces? A ver, ¿cuánto sería nuestra respuesta final?
¿Listo? Muy bien. A ver. Otro problemita correspondiente a trabajo mecánico. Aquí en el número 4, a partir de la posición mostrada y despreciando el rozamiento en la masa, vamos a calcular el mínimo trabajo necesario para colocar toda la cadena sobre la mesa. La cadena es homogénea de 8 kilogramos. ¿Ya? Muy bien. A ver. A partir de la posición mostrada y despreciando el rozamiento en la masa. Eso es lo que nos dice el enunciado. A ver, toda esa cadena que tienes allí, toda esa cadena tiene una longitud determinada y por lo tanto también tiene un peso total, ¿ya? Peso total de toda la cadena. A ver, si la parte que está suspendida es 4L quintos y toda la cadena mide L, entonces la parte inicial que está sobre la mesa sería L quintos, ¿de acuerdo? Y toda la cadena mide L y eso es lo que mide 10. Entonces L quintos serían los 2 metros, 2 metros, y la parte colgante 8 metros, ¿ya? 8 metros. Ahora, ojo aquí, que el peso es proporcional a la longitud. El peso que está colgante, tiene una magnitud y el peso de la parte que está sobre la mesa tiene otro valor. El peso que está colgante, ya que está suspendido, ¿cuánto sería? Si toda la cadena dice tiene 8 kilogramos de masa, entonces el peso total sería 8 kilogramos, 80 newtons. El peso de toda la cadena, de los 10 metros. ¿Ya? 80 newtons. Pero la parte colgante nada más, ¿cuánto sería? Ahora mira, estas longitudes, uno de ellos es 2 metros y el otro es 8. Están en una razón de 1 a 4. Entonces el peso también tendría que estar en una razón de 1 a 4. ¿Ya? De 1 a 4. Entonces, estaría correcto que la parte colgante tenga un peso de 64 newtons y la parte que está solamente en la mesa, 16. ¿Sí? Claro que sí, son proporcionales a sus longitudes. El peso colgante es 4 veces mayor, o sea, es 4 veces el cuádruplo del peso de la cadena que está en la superficie. Entonces, aquí nos interesa, lo que nos interesa es la parte que está colgante. ¿Cuánto es la fuerza entonces mínima, la fuerza inicial mínima que necesitamos para que este cuerpo esté en esa condición? La fuerza inicial debería ser 64 newtons.
¿ya? Una vez que ya tenemos esta parte de la cadena suspendida, que empieza a deslizarse poco a poco, ya, a ver, vamos a ilustrarlo de esta forma. Los 16 newtons, ojo, no necesitamos, ya necesitamos la parte que está colgante. Ya. Entonces, a ver, vamos a tratar de llevarlo aquí para poder analizar, a ver, el peso de esta cadena. El peso de la cadena. Vamos a ver por aquí. Ya, de tal manera que nos quede la mesita sola, ¿no? La mesita sola. Ya. Entonces, toda la cadena ya se encontraría sobre la mesa. Hasta el último eslabón. Para que esto ocurra, ¿cuánto sería la fuerza final que tendríamos que aplicar? Conforme va subiendo la cadena, este peso de 64 se va haciendo cada vez menor. Entonces voy a tener una fuerza final y cuando ya todo esté sobre la superficie, sería pues 0 newtons. ¿Por qué? Porque no hay ni un eslabón que está colgado. Todo ya está sobre la superficie. ¿Ya? Entonces la fuerza inicial 64, la fuerza final 0. Ahora lo que vamos a hacer entonces es un gráfico de las fuerzas. Tenemos por un lado la fuerza que vamos a establecerle en newtons, y la distancia en metros. A ver, desde una fuerza inicial hasta una fuerza final. La fuerza inicial debe ser 64, la fuerza final 0. Entonces estaría formando este gráfico. Desde 64 hasta 0. ¿Qué longitud ha recorrido la cadena para que todo el eslabón esté en la superficie? Precisamente tiene que haber recorrido la longitud de la parte colgante. Y la longitud de la parte colgante viene a ser 8 metros. 8 metros. ¿Qué hacemos entonces aquí? Tenemos un área sombreada. Hemos realizado en el tema trabajo mecánico que el área viene a ser el trabajo desarrollado por la fuerza. Entonces, el área tendríamos aquí, el trabajo mínimo desarrollado por la fuerza F va a ser 64 por 8 entre 2. ¿De acuerdo? 64 por 8 entre 2. Este sería el trabajo desarrollado entonces por la fuerza mínimo, un equivalente a 256 joules. Este es el trabajo mínimo. Mínimo, porque si seguimos aplicando la fuerza, esta cadena va a seguir desplazándose, pero suficiente basta con llevarlo a la parte superior, o sea, llevar el último eslabón sobre la plataforma o sobre la mesa. ¿De acuerdo? Entonces ahí está. Este sería el desarrollo de este ejercicio. Ya no es tan complicadito, tampoco es tan sencillo, es un nivel medio, un nivel medio.
A ver, número 5. Veamos de qué se trata. Identifica verdadero o falso las siguientes proposiciones. 1. La potencia mecánica en el sistema internacional se expresa en watts. A ver, la potencia mecánica se expresa en watts. Cuando hablamos de potencia, la potencia viene a ser el trabajo mecánico entre tiempo. Las unidades, el trabajo es joule, el tiempo es segundo. Joule entre segundo, tienes al watt. Entonces, ¿la potencia se mide en watts en el sistema internacional? Correcto. Correcto. Segunda proposición. La potencia mecánica es una magnitud física escalar. A ver, al hablar de la potencia no tiene dirección ni sentido. Es una magnitud escalar. Escalar. La magnitud viene a ser escalar, no es vectorial, puesto que el trabajo tampoco es vector. El rendimiento se determina en función a la potencia mecánica, entrada, útil y potencia perdida. Claro que sí. La justificación la vamos a dar de esta forma. Si tenemos un sistema mecánico, sobre este sistema mecánico o dentro de este sistema mecánico se requiere para su funcionamiento una potencia de entrada, se conoce como potencia entregada, absorbida, consumida. El sistema mecánico nos brinda una potencia útil. Vamos a llamar potencia de entrada, potencia útil. Pero la máquina no es perfecta. Pierde energía, pierde potencia. Se llama potencia perdida, disipada. Ahora, en estos casos, a ver, alguien está cocinando por allí. Ya, entonces, si por ejemplo la potencia de entrada fuese, 100 joules y la potencia útil es 80 joules, ¿cuánto se está perdiendo? Se está perdiendo 20. Se estaría perdiendo 20. Entonces, el rendimiento o la eficiencia también suele llamarse eficiencia. Este rendimiento depende de la potencia útil de salida, de la potencia de entrada. Ya, si queremos lo multiplicamos por el 100%. ¿Listo? Entonces, hasta este punto podríamos decir que el rendimiento se determina en función a la potencia útil y a la potencia de entrada. ¿Ya? Potencia útil y a la potencia de entrada. Pero también, ¿y dónde está la potencia perdida? PP. Podríamos hacer así. La potencia útil va a ser la potencia de entrada menos la potencia perdida, todo dividido entre la potencia de entrada. Multiplicamos por el 100%. Entonces, el rendimiento se mide en función a los tres. ¿Ya? Mi proposición entonces aquí sería la A. Verdaderas todas, la alternativa sería la A. ¿Ya? Ahí está entonces en cuanto a la potencia. A ver, por aquí, para no quedarnos aquí en potencia solamente en la teoría. Una máquina pierde 60 watts por medio de calor. Si la potencia aprovechable llega a ser 140 watts,
determina la eficiencia de la máquina? Mira, tienes la potencia que pierde la máquina por medio de calor, 60 watts. La potencia aprovechable, o sea, la potencia útil es lo que se aprovecha, equivalente a 140 watts. Entonces, ¿cuánto sería la potencia entregada? La potencia entregada. ¿No crees que serían 200? Claro, se entrega 200, se aprovecha 140 y se pierde 60. Con estos datos, entonces, el rendimiento o la eficiencia de la máquina, nuevamente, potencia útil entre la potencia entregada multiplicado esto por el 100%. Entonces, tienes aquí el rendimiento o la eficiencia. Potencia útil, 140. Ya, esa es la potencia útil. La potencia entregada, 200. Multiplicado por el 100%. El rendimiento, entonces, ¿cuánto sería? 70%. O sea, realizamos estas operaciones y tendríamos el rendimiento de esta máquina equivalente al 70%. ¿Ya? Mi respuesta sería la B. Rendimiento o eficiencia, como les digo, viene a ser lo mismo.